¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a esta entrevista de actualidad que les ofrecen esta semana Telearacena, rescatando un tema que fue actualidad pues a finales de mayo en nuestro municipio, pero es de esos temas que no caducan y que por lo tanto hemos querido rescatar, aprovechando que conocimos aquí en Aracena a sus protagonistas o a dos de las personas que forman parte de dos movimientos que se han encontrado por una misma causa y que hemos podido descubrir aquí en Aracena a través de la cultura. Como les decía, a finales de mayo llegaba a la sala de exposiciones del teatro la muestra Palestina existe, que intentaba pues, mostrarnos una realidad muy cruel que tenemos en ese mal llamado conflicto de Palestina e Israel y bueno, pues que a través de un grito y de una llamada nos acercaba a la asociación Mujeres de Negro. También en contacto con otro movimiento, otra campaña que también se mueve en esa misma dirección de denuncia hacia lo que está ocurriendo en Israel y en los territorios ocupados de Palestina, pues esa campaña que lleva por nombre Flotilla Mujeres rumbo a Gaza. Se encuentran aquí dos de las personas protagonistas o dos de las personas que dan alma, porque seréis un grupo muy nutrido en las dos asociaciones o en los dos colectivos. Pero bueno, ellas son las más cercanas quizás a nosotros. En primer lugar, Zohar, que vive aquí en la Sierra de Aracena y a la que bueno, pues ya conocíamos en otras ocasiones y nos alegra saber que está ligada a todos estos movimientos. Zohar Chamberlain Regev, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Bueno, te conocíamos de antes, pero te encontramos ahí por sorpresa en esta exposición Palestina existe, que bueno, que te toca quizás en algo muy cercano y muy de dentro, porque bueno, tu origen precisamente está allí, en tierras de Israel. Eres israelí de nacimiento, Zohar, ¿sí? Sí, he nacido allí y la verdad que la mayor parte de mi vida he vivido también allí. Como hemos hablado antes, viviéndolo desde la parte ocupante, que también sufre las consecuencias de una ocupación tan larga y de una situación tan compleja de colonización de todo un pueblo. Nos acompaña también Sofía Segura Herrera, que bueno, también nos es cercana, porque viene de las vecinas tierras extremeñas y aunque hace vida, digamos, vive en Sevilla, y desde ahí nos acercas a este colectivo Mujeres de Negro, desde su delegación sevillana, digamos, porque es un colectivo que funciona a nivel internacional, que nació en Israel y bueno, que tiene pues esas pequeñas delegaciones en distintas capitales de nuestra geografía y muy cerca de Aracena, precisamente en Sevilla, están presentes estas mujeres de negro que ahora vamos a conocer más a fondo. Bienvenida, Sofía. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar un poco porque sí hemos conocido la exposición, un poco el planteamiento inicial que traíais, ¿no?, de denuncia a la situación que se está viviendo en Israel, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre todo de estos dos movimientos que nos interesan mucho porque están muy cerca y además porque ha habido mucha curiosidad, muchas personas que han ido a la exposición y que han dicho, bueno, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos acercarnos a Mujeres de Negro, acercarnos a la flotilla rumbo a Gaza? Y sí que nos interesaba mucho pues el conocer un poco más de cerca esto que ha pasado así como una estrella fugaz por aquí, por Aracena, ¿no? En primer lugar, Sofía, pues traes este colectivo, traes esta exposición a Aracena, pues porque conoces a Zohar y casualmente vuestros proyectos coinciden en un mismo objetivo, ¿no? Claro, coinciden porque el objetivo es el mismo. El objetivo es que termine una ocupación de larguísimo recorrido, injusta y como donde las haya, y porque conocemos el tema, porque estuvimos allí, Mujeres de Negro de Sevilla, en un encuentro internacional en Israel y en los territorios ocupados, y conocimos de primera mano la situación, que es muchísimo más terrible, muchísimo más injusta que todo lo que nos puedan contar los medios. Entonces nos animamos bueno, trajimos fotos, trajimos material, trajimos sobre todo el corazón atenazado de dolor por aquella situación
y es uno de nuestros trabajos permanentes en los distintos colectivos internacionales de mujeres de negro, porque aunque nació el movimiento allí, por parte de mujeres judías que vivían en Israel y cansadas de cómo actúa su propio gobierno contra el pueblo palestino, un día se levantaron y gritaron fin de la ocupación, salieron a la calle vestidas de negro y de ahí tomamos el nombre, todos los colectivos, que no somos delegaciones. Me hace mucha gracia porque esto parece un término como muy administrativo o muy mercantil. Somos colectivos, grupos de mujeres que en distintos lugares cogemos el testigo de mujeres que están trabajando duro en lugares de conflicto, como Palestina, pero también como fue en la Guerra de los Balcanes, en Colombia o en tantísimos lugares del mundo, en África, en Asia, donde hemos estado el año pasado. Y lo que hacemos es difundir lo que está sucediendo, ofrecer alternativas desde el pensamiento feminista y antimilitarista del que somos pues portavoces, y lo que hacemos es más que nada reflexionar sobre otro mundo posible, sin guerras, sin ocupaciones, pero sobre todo desde un pensamiento donde inclusivo, que no sea de dejar a nadie fuera de la vida, ni por sus ideas, ni por su religión, ni por sus modos de vida. Entonces en eso pues contacto con Zohar, claro, porque tenemos un pensamiento parecido y porque con la flotilla de mujeres rumbo a Gaza pues estábamos totalmente en la misma línea de trabajo y pensamiento. ¿Qué es la flotilla de mujeres rumbo a Gaza, Zohar? Pues se puede contar un poco la historia de la flotilla, que empieza más o menos 1 año, 2 años desde que se restringe mucho más la libertad de movimiento fuera y adentro de la Franja de Gaza, que es una parte del territorio ocupado de Palestina. Y hubo intentos desde la solidaridad internacional de romper este bloqueo entrando con barquitos. Los primeros intentos fueron exitosos porque los barcos entraron y podían salir incluso, pero desde 2009, con el brutal ataque llamado como operación militar Plomo Fundido, Israel selló el mar de Gaza y no deja entrar ningún barco. Entonces nosotros lo que hacemos es intentando llegar, y desde 2009 todos los intentos, tanto de entrar como de salir de Gaza, fueron bloqueados por Israel. Una de las cosas que queríamos, unas de las mujeres que estaban involucradas en este proceso, era juntar el pensamiento así más feminista, la idea de empoderar a las mujeres, y también, sobre todo, y es una cosa que estaba muy presente también en la exposición, dar visibilidad al papel de las mujeres palestinas en su lucha, porque en una situación tan larga que trata de destruir la vida, las mujeres que dan vida son muy importantes. Las mujeres que cuidan, que cuando la frustración, digamos, de toda la población muchas veces cae sobre ellas, resisten y pueden seguir mandando a los niños bien vestidos a la escuela, que pueden crear colectivos de mujeres para mantener la cultura de ellos, que también está muy sofocada, muy arrebatada por el ocupante, ¿no? Hasta la comida de ellos, Israel se apodera y dice, esta es comida israelí. Entonces, todas estas cosas nos fueron muy importantes para ponerlas en primer plano. Y al participar solo mujeres en esta iniciativa, pues queríamos dar este protagonismo a la mujer palestina. Oh my God, it was a very good, it was a scooter. We anchored up and sailed out from the shore of Spain. Our boat Zaytuna, Olive is her name. And Olive is the symbol of a faraway place to which we steer our course across the waves. Es curioso que lo que nos contáis es que precisamente estos movimientos
nacen dentro de Israel, nacen un poco de esa repulsa hacia el gobierno israelí por parte de los propios habitantes de Israel que reconocen injusta esta situación y al mismo tiempo conecta, ¿no?, con las mujeres palestinas que lo padecen. Es un acto de solidaridad que bueno, nace de ver cada día, ¿no?, esa injusticia, ¿no?, y que solo quizás tenga una posibilidad de conseguir algo si se proyecta hacia afuera, quizás a través de vosotras y de asociaciones o de grupos de mujeres como los vuestros, ¿no?, que trabajan internacionalmente, que trabajan hacia afuera, porque probablemente dentro sea muy difícil este trabajo, ¿no?, y se vea muy coartado, ¿no? Yo no sé qué posibilidades tienen las mujeres de negro en Israel si no vienen respaldadas por otros países internacionales como se da en este caso, ¿no? Claro, es importante reseñar que el trabajo de mujeres de negro de allí es un trabajo colectivo entre mujeres judías y palestinas. No son solamente las mujeres de Israel, son también de los territorios ocupados. Y al mismo tiempo no es un trabajo de ellas solas, sino que están imbricadas, este movimiento, este colectivo, dentro de colectivos más amplios de mujeres y algunos mixtos que trabajan, de eso podrá hablar mejor Zohar que yo, en los checkpoints palestinos, judíos, para acompañar en el tema de derechos humanos a los palestinos que pretenden pasar de un lugar a otro y son detenidos allí por horas y horas y horas y a veces ni siquiera pueden pasar de un lugar a otro del territorio de Cisjordania, por ejemplo, o de un lugar donde viven al hospital o a los colegios o a hacer gestiones. Pero también están los colectivos que levantan casas cuando el gobierno israelí manda derruirlas, o los que hacen pintadas en los muros para dar esperanza a la parte palestina, o tantos otros que tú podrás comentar, ¿no? Entonces, son movimientos que se alimentan unos a otros y que se dan fuerza, y aún así, yo realmente cuando vine de Palestina y de Israel, venía hundida en el pesimismo, os digo la verdad, porque me parecía tan terrible la situación, tan difícil de romper esto, que pienso que como no pase algo extraordinario, que no sé qué puede ser, que haga que cambie el gobierno de Israel, que cambie la mentalidad de las personas que viven allí, pero de manera muy mayoritaria. No sé, tendría que suceder algo, pero van pasando los años y realmente yo no soy pesimista por naturaleza, pero ves que las conversaciones de paz, una tras otra, van cayendo. Que cuando llegó Obama al gobierno de Estados Unidos decíamos, a ver, hay una esperanza, pero no hubo mucha, y para colmo llega el impresentable presidente que hay ahora. Entonces, yo no quiero caer en el pesimismo, porque desde el pesimismo no se transforma nada, ¿no? y no vale la pena trabajar, ¿no? Pero veo una situación tan terrible. Ahora, algo positivísimo y que me llenó de esperanza fue realmente la fuerza de las mujeres palestinas. Eso es de verdad algo increíble. Si yo viviera allí, no sé si podría sostener esa situación de un día tras otro, cargadas de hijos, atendiendo a los mayores, atendiendo al día a día, que hay que pensar en el día a día, de ir a buscar la comida, de hacerla sin agua, sin materiales, sin esperanza, a veces, ¿no? Entonces, para mí son realmente un ejemplo de cómo sobrellevar una situación tan terrible, la esperanza. Y saben que están apoyadas desde fuera, y creo que eso es también lo que las mantiene, lo que mantiene este movimiento, ¿verdad? Porque, o sea, este pueblo, que no quieren irse de su tierra, que tienen ahí los olivos de sus ancestros, sus casas, en los pozos de agua de los que han bebido sus generaciones anteriores. Y cuando les decíamos, pero ¿creéis que hay solución? Decían, es que es nuestra tierra, es que nosotros queremos seguir aquí, y no solo queremos seguir, queremos que vuelva toda la gente que se ha tenido que ir de nuestra tierra, y realmente tienen tanta razón. Towards our sisters in this foreign land, to and from many different corners of this world we have come
to bring to you the freedom of a song. We will sail for your freedom, our sisters in Palestine. We will never be silent until you are free. Realmente, bueno, hacen bien en aferrarse a la tierra, porque ahora hemos vivido el ejemplo, que no es igual, claro, pero ese ejemplo de lo que supone un exilio para los refugiados de la guerra de Siria, y realmente un exilio de un país exilio. es lanzarse al abismo, porque realmente Pues sí. no pueden ir a ninguna parte. Entonces realmente yo creo que el pueblo palestino demuestra el coraje y la fuerza, pues de resistir hasta que esperemos que en Realmente. algún día pueda cambiar la situación. Y realmente yo quería apuntar tan solo una cosa más, que realmente solución hay, si hubiera buena voluntad por parte de los gobiernos, ¿verdad? Zohar está de acuerdo. Es solamente aceptar que no somos iguales, ver cuáles son los puntos de confluencia, repartir el territorio o hacer que el territorio sirva para los dos pueblos. O sea, hay distintas opciones que habría que barajar, pero desde el diálogo, desde la apertura de la mente para poder llegar a soluciones. Zohar, ¿cuál es tu visión? Tú has vivido allí, has vivido esa situación de ocupación y ¿qué piensas de un poco qué situación debe darse o cómo puede llegar a empezar a solucionarse este conflicto? ¿Cuál es tu visión? Bueno, antes de hablar de soluciones, y puedo hablar de movimientos tanto de mujeres como de otros disidentes, digamos, en Israel, pero no me gustaría caer demasiado en este error que al tener tantas organizaciones adentro de Israel que pensemos que hay una gran mayoría, que son una minoría muy pequeña, los que tienen los ojos abiertos a esta gran injusticia, porque claro, lo que tienen los palestinos a su favor es justamente esto, tienen toda la razón, están en su tierra y tienen todos los derechos, ¿no? de seguir allí. Lo que pasa es que alguien está violando estos derechos. Y yo dejé Israel justamente por eso, porque por un lado no quería colaborar con mis impuestos, con mi presencia, con esto, y segundo porque pensaba que desde fuera se puede ejercer más presión. Yo creo que hay soluciones, pero vienen de alguna forma aclarar a la población de Israel que no puede seguir con estos privilegios que tiene la parte judía o no sé, despropósito de intentar tener un país democrático y judío a la vez, que no puede ser, ¿no? Tú no puedes violar los derechos de una gran parte de la población y seguir siendo una democracia. Entonces, yo lo que me gustaría hablar es como de una cosa que suena como una contradicción, ¿no? Y estoy escuchando el pesimismo de Sofía, y claro, la situación está muy grave, hay intereses muy fuertes, pero a la vez no tenemos que desestimar la fuerza del pueblo, ¿no? Por eso yo intento animar a la gente a participar en la acción directa, y la acción directa es una herramienta de presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para exigir algo que también a nosotros nos importa, ¿no? El respeto a los derechos humanos de todos, donde sea, pero también en una situación tan crítica como es la situación de Palestina. En la inauguración de la exposición estuvimos hablando de los presos, que había 1.500 presos palestinos en huelga de hambre, que llevaban ya más que un mes. A los 40 días ellos han conseguido negociar y recibir algunas de sus demandas, y entonces han dejado la huelga de hambre. Pero esta huelga de hambre en los medios de comunicación israelí no han salido. La población de Israel no ha sabido nada de todo esto. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de esto, a los grandes medios de comunicación que están controlados por unos intereses muy fuertes, no le interesa que la gente sepa lo que está pasando. Entonces, nosotros que sí tenemos, igual, tampoco los medios de comunicación aquí han hablado tanto de esto,
pero no solamente de esto, sino de muchos otros, los refugiados de Siria, que ya no son noticia porque siguen muriéndose en el Mediterráneo y parece que a nadie le importa. Entonces, si buscamos las fuentes de la información que existen, si ponemos nuestro granito de arena en una acción que podría ser una acción directa como esta de la flotilla, que este año lo que vamos a hacer es solidarizarnos con los pescadores de Gaza que están atacados a diario por la armada israelí, que le dispara por disparar, porque ellos realmente no son una amenaza de ninguna forma, y salen a pescar y no saben si van a volver a sus casas. Ya hubo un muerto el día 15 de mayo, y hay heridos, y hay gente que simplemente se asusta y no pueden salir al mar todos los días. Entonces, si la gente quiere, pueden apoyar a través de esto. También hay un llamamiento desde la sociedad civil palestina de que todo el mundo se afronta a Israel y le diga, así no se puede seguir relacionando con un Estado que pasa totalmente de toda la legislación internacional, de los derechos humanos, de todo, y sigue teniendo un trato preferente por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, por supuesto, pero de muchas otras potencias del mundo, y sigue teniendo un negocio de armas impresionante para un país tan pequeño, que después sus armas van a las favelas de Brasil, van a los antidisturbios aquí en España, que si... no sé, unas maneras de reconocimientos de cara, todo tipo de herramientas informáticas para control de la población que nos van a afectar, porque todo se está probando allí primero y después se extrae aquí lo que funciona. Entonces, yo creo que es interés de todos luchar contra injusticia, y la solidaridad es como un músculo que se ejerce y se hace más fuerte, y nos va a servir a todos a la hora de la verdad, cuando nos vemos amenazados o tenemos que resistir. Y por eso vale la pena aprender del ejemplo del pueblo palestino. We are guided by the lights of the stars at night, and the power of the sea so very bright. As the world is watching us, we bring our women's voice with a message that we all should have a choice. Your grandmothers, they planted olive trees upon the land where you should very much for all the support. Free, free Gaza! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Thank you so May much. daughters plant new seeds. We will ours. Sohar, tú has participado en la acción directa, te has subido a esas barcas de la flotilla rumbo a Gaza, en una expedición de mujeres en exclusiva, como hemos comentado antes. ¿Y qué acción directa llevasteis a cabo? ¿En qué pudisteis un poco intervenir y digamos, frenar los pies? ¿Qué nos puedes contar de esa expedición? Bueno, la verdad es que mi experiencia personal ha sido un poco frustrada, porque el barco que yo iba a salir con él no salió de Barcelona, tuvo un problema de motor y se tuvo que quedar. Yo participé en toda la parte organizativa y de difusión, que también es muy importante. Hemos estado en el puerto de Mesina, que fue el último puerto antes de zarpar para Gaza, y las 13 mujeres de 14 nacionalidades, porque hubo también una chilena que era sueca, y bueno, era interesante no tener ahí muchas mujeres de muchos sitios. Han llegado a 35 millas de Gaza, y allí la armada israelí los secuestró realmente, lo cogieron a la fuerza, porque ellos se negaron a cambiar de rumbo, lo llevaron a un puerto de Israel y fueron procesadas, fueron llevadas a prisión, estuvieron 24 horas
detenidas y después les deportaron, todos acusados de entrar de forma ilegal en Israel, cuando ellos no tenían ninguna intención de llegar a Israel. Lo bueno de estas acciones es que la intención solamente llega a Gaza. Había un montón de gente en la playa de Gaza esperando estas mujeres. Y esto, la verdad que escuchar las historias, hubo una palestina con nosotros, una ciudadana española, pero nacida en Gaza, que nos contó cómo era para su familia cada vez que salía una flotilla así. Y la verdad que esto nos da aliento para seguir, porque esto, como podéis imaginar, es una cosa costosa, contra marea y vientos. Literalmente tenemos que luchar y yo creo que, aunque parece una tontería a veces de por qué gastar tanto esfuerzo, yo creo que llegando a los corazones de la gente, tanto en Gaza como en el resto del mundo, hacemos nuestra labor. También sí es cierto que esas acciones se hacen visibles en los medios de comunicación a nivel internacional. Yo creo que precisamente las flotillas quizás sí captan la atención y bueno, pues el hacer visible eso pues ya es un paso adelante, ¿no? Porque lo peor que puede ocurrir es eso, que deje de hablarse de la situación y que se olviden. Retomamos un poco el tema de la exposición y hablamos un poco, para conocerte también un poco más, Sofía, compaginas el arte y el activismo y bueno, digamos que a través del arte denuncias, ¿no? Sí. En este caso es otra forma de acción directa, ¿no? Exactamente. Así lo has demostrado en esta exposición en la que prácticamente pues casi todos los murales bueno, son obras tuyas, ¿no? Sí. Bueno, en esta exposición concretamente recoge, yo pongo al servicio del movimiento de Mujeres de Negro lo que sé hacer, o sea, mis artes, ¿no? Lo mismo que hacen otras mujeres escriben, otras mujeres van a hablar a los medios, otras mujeres cosen y cada una ponemos aquello que mejor se nos da. Pero, por ejemplo, los eslóganes, los pensamientos que están escritos en la exposición sobre los propios almanaques, sobre las pancartas, eso es de elaboración colectiva, eso lo pensamos, lo diseñamos entre todas, qué es lo que más nos interesa decir, cómo lo queremos decir, y luego yo le doy forma. Lo que hago es darle una forma que sea visible, que sea estética, que llegue más directamente. Pues ya sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a esta exposición. Luego tengo otras exposiciones que son más personales, más de contar otras cosas, pero desde que estudié Bellas Artes lo que a mí me ha interesado siempre es utilizar la pintura, la fotografía y las demás herramientas para contar, para decir, para transmitir, para llegar a mover algo en las personas, primero como medio de expresión, pero también para que llegue y tenga alguna utilidad más allá de mí. Con esto pues creo que se consigue, ¿no? Es una forma de contar, de decir, de expresar, de traer la palabra. Por ejemplo, en este caso pues son fotografías de allí, directamente se han recogido sentimientos, momentos, gritos de las propias mujeres y hombres y jóvenes palestinos. Así es que me parece que es una buena forma de traer la voz de ellos aquí y de traer un grito para decir basta ya. Y quería apuntar una cosa con lo que decía Zohar, que desde luego yo ya digo que no quiero ser pesimista, todo lo contrario, hay que buscar fórmulas y caminos. Y hay una acción mantenida en el tiempo, desde hace mucho tiempo, desde que estuvimos allí en 2006 o 2005 creo que fue, que ya se hablaba de ella, que es la de no comprar productos israelíes, la de, no recuerdo ahora mismo el nombre, el BDS, ¿no? Sí, boicot. El boicot. Boicot a productos israelíes, pero a productos de todo tipo, que hay cada vez más cuando vas al supermercado. Claro, tuvimos con esto un pequeño dilema, y es que muchos palestinos trabajan en lugares de donde salen estos productos, o son productos que vienen de territorios palestinos, en algunos casos como los vegetales, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo, las mujeres judías y las palestinas nos animaban allí a llevar a cabo el boicot.
Así es que esto es también una forma fácil con la que todas las personas podemos colaborar. ¿De qué otras formas, Sohar, podemos colaborar? Que además de, primero conocer, acercarse, conocer a fondo, después tomar esa reflexión, ¿no? Que yo creo que te lleva pues a eso, al ver un producto que ponga que está hecho en Israel, es decir, no compro este producto, o sea, este es mi acto de repulsa, ¿no? Podemos hacer más cosas, sumarnos a estos movimientos, sumarnos a estos colectivos también. Claro, hay mucha información, solo hay que acercarse y ver, se puede organizar eventos, se puede hablar simplemente con la persona que tenemos cerca, pero quiero decir sobre el movimiento BDS que es boicot, desinversión y sanciones. Y a nivel institucional es muy importante y estamos intentando llevar esto a cabo en todo el mundo, en toda España y también en Andalucía. El jueves pasado el Ayuntamiento de Ayamonte ha aprobado una moción de estas, ¿no? De ser un espacio libre de apartheid israelí. Yo sé que en Aracena se ha intentado llevar una moción así también, y no fue aprobada, y yo tengo la esperanza que el pueblo de Aracena y la Sierra en general se muestra solidaria y entienda que la defensa de los derechos humanos es una cosa que es obligación de todos. Y aunque nos parezca lejano, si nuestros ayuntamientos toman este paso, que al principio es una declaración de decir, nosotros no queremos trabajar con gente que no respeta los derechos humanos, pues se declara libre de apartheid israelí. Yo creo que es una cosa que podemos exigir a nuestros ayuntamientos como gobierno local. Claro. Bueno, ¿estáis satisfechas y contentas con el paso de Palestina Existe por Aracena, con la toma de contacto con la gente de Aracena? Aunque Sohar, yo creo que viviendo aquí en la sierra, esto será muy frecuente, que se den estas conversaciones, y por lo tanto estás sembrando tu semilla aquí, pero bueno, imagino que el momento de esta exposición pues habrá sido también un impulso, ¿no? Pues sí, a mí lo que me encanta es poder sacar la voz de las mujeres palestinas en cualquier lugar, y no solo de las mujeres palestinas. En este momento nos ocupa Palestina, pero como ella decía hace un momento, están ahogándose en el Mediterráneo todos los días un montón de personas que tratan de buscar la vida, porque no tratan de buscar más que eso, vivir donde sea. Entonces, en cuanto a qué podemos hacer, yo diría que tenemos que abrir la mente y dejar de estructurar el mundo en base a religiones, nacionalidades, razas o pensamiento único. Tenemos que pensar que el mundo es un lugar que debe ser habitable para todas las personas, vengamos de donde vengamos. Y pienso que es el primer paso para poder hacer cambios de cualquier otro tipo. Pienso que eso es lo más importante. Yo estoy muy contenta de haber estado en Aracena. Me ha parecido un lugar precioso. Bueno, ya la conozco, yo he vivido mucho en la sierra, voy y vengo, aunque vivo en Sevilla. Tengo familia en la sierra también, y me encanta, y me ha parecido además muy cordial el trato en el Ayuntamiento de Aracena, tengo que decirlo, en la parte de cultura, que es la que he conocido. El colectivo tiene las puertas abiertas a todas las personas que quieran trabajar en ella, claro, mujeres en este caso. Claro que sí, claro, animo a cualquier mujer, sí, porque es un movimiento de mujeres en este caso, aunque está abierto a que los hombres participen en acciones en la calle y en ciertos actos, pero la reflexión en este caso pensamos que está en las manos de las mujeres cambiar el mundo más que nunca. Bueno, un movimiento feminista, podemos decir, y bueno, antimilitarista, ¿no? Y activista. Antimilitarista. Movimiento de paz, en el fondo. Sohar, ¿algún mensaje que quieras trasladar? Desde luego, tenemos la voz mejor que nunca, la hemos tenido pues con una israelí que pone pues la voz en grito y que sale de su país para poder hacer más fuerza con el dolor que te pueda suponer salir de tu país,
pues para poder hacer más fuerza frente a la injusticia que estás viviendo, ¿no? Ves la necesidad de salir y eso es lo que además estás haciendo. Estás labrando ese camino, sembrando esa semilla para que se mueva ese movimiento y ese músculo de la solidaridad, como antes has dicho, tan bonito, y bueno, pues algo cambie, ¿no? Con respecto a Palestina. ¿Tienes que decir algo a los ciudadanos? Agradeceros esta posibilidad, ¿no?, de hablar, además de creo que han dicho que eran como 200 personas que han pasado por la exposición, pues llegar a incluso algunas más a través de vuestro canal de televisión. Pero también decir que nuestro mensaje no es de odio hacia nadie. Realmente lo que buscamos es la paz, la justicia para todos. Y por eso quizás vale la pena hablar como israelí, porque no me gusta ser protagonista de la lucha de otro, pero yo creo que es interés de mi gente. Y tengo familia que vive allí y yo creo que yo lucho por ellos también. Entonces es importante no entender, no caer en este error, ¿no?, que me posiciono con un lado o con el otro, sino el lado de las personas. Lo mejor que le puede pasar a Israel es llegar a un acuerdo, liberarse de la ocupación. A un acuerdo de paz y liberarse de la ocupación. Pues Zohar, muchísimas gracias y bueno, pues te felicitamos por tu trabajo, también a Sofía por ese trabajo que hace desde el colectivo Mujeres de Negro. Y bueno, pues hoy nos hemos acercado a algo que nos parece lejano, pero que no lo es. Tenemos entre nosotros a personas que lo han vivido muy de cerca, que tienen familia en Israel, en Palestina, y que necesitan pues del apoyo, de la conciencia de todos, pues para poco a poco ir moviendo a quienes realmente puedan tener la solución de esto, que está mucho más arriba, pero sí que desde abajo, desde las bases, desde el movimiento social, puede conseguirse mucho. Gracias a las dos, enhorabuena, y nosotros nos volvemos a ver en una próxima entrevista de la semana. perteneciente a una red internacional de mujeres contra la guerra. Trabajamos en Sevilla no solamente con el tema palestino, pero sí que es uno de los temas importantes que siempre tenemos presente, puesto que es un conflicto de tan larguísima duración,
de tan difícil solución, si alguna vez se encontrara sería maravilloso. A mí me comentó Zoar el año pasado, cuando estaban preparando el barco de un rumbo a Gaza, que ya ella os contará, me comentó si podíamos hacer algo en colaboración y yo le propuse que podíamos llevar esta exposición a donde hiciera falta y a tantos sitios donde se pueda para seguir sensibilizando sobre el tema de Palestina. Es decir, lo que consta de una serie de fotografías que se tomaron allí mismo, en el lugar, en el año 2006, donde tuvimos un encuentro internacional de mujeres contra la guerra, que se suele hacer cada 2 años en distintos lugares del mundo, y ese año tocó allí. Estas fotos las trajimos de allí. Y luego hay pues, una serie de trabajos en los que nosotras solemos emplear nuestra actividad, nuestra creatividad, nuestro activismo